cada uno de ustedes. Excelente, ya está. Entonces, muchas gracias, Robert, por esto, poner la grabación. Y pues ahora sí voy a compartir la palabra que hoy Dios nos tiene a cada uno de los que estamos aquí y que Dios está poniendo en el corazón de cada uno. Y que estoy seguro que va a haber respuestas a situaciones que tal vez cada uno de nosotros estamos viviendo y que Dios siempre es fiel y nos lleva de su mano. Así que aquí voy a compartirles. Y aquí empezamos. Hoy vamos a estudiar Lucas 10. Y antes de iniciar, Robert, te voy a pedir ahí que me eches la mano con aceptar a las personas que estén en espera. Ahorita como ahorita estoy en otro lugar, tengo que aceptar las personas de una manera diferente. Entonces ahí necesito que tú me ayudes. Entonces vamos a empezar. Empezamos con Lucas 10. Y dice, Jesús envía a sus discípulos. Señor, yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros y que esta palabra sea de revelación de aquellas cosas que tú quieres transformar en nuestras vidas. Así que, Padre, manifiéstate en cada uno de nosotros, conoces en cada uno de nosotros nuestras situaciones y tú sabes la palabra que necesitamos hoy. Así que vamos por el versículo 1. Dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Miren, qué interesante esto. Bueno, no, qué interesante. La verdad es que Dios es impresionante. Ahorita, de hecho, ahorita que iniciamos la palabra, el estudio, yo me di cuenta que tal vez no éramos muchos. Pero ahorita le pedimos al Señor que esto que estamos escuchando se multiplique y que sean alcanzadas más personas para que más personas estemos comprometidas con la palabra de Dios. No solo aquí, sino también en las iglesias, en cada uno de los puntos donde cada uno podemos congregarnos y recibir la palabra de Dios. Pero vean algo que aquí dice muy claramente, dice, recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, también nos está diciendo de llevar la palabra de Dios. Y hoy tú y yo, si estamos cada día buscando al Señor y buscando ser sus discípulos, hoy Dios tal vez te quiere mandar a ti y a mí a hacer cosas diferentes. Entonces, vean cómo dice, yo los envío de dos en dos. Entonces, ahorita, de hecho, es la primera vez que yo le pido a Roberto que me ayude para poder llevar la palabra y se pueda grabar. Y vean cómo Dios nos pone dos en parejas. También yo tengo la pareja, gracias a Dios, con mi esposa, Roberto en el equipo de trabajo. Entonces, hoy Dios está diciendo, necesito que trabajen en pares. Necesito que trabajes en esa solidez, porque cuando trabajamos en pareja, sin duda Dios empieza a hacer cosas diferentes. Y esta pareja empieza desde el matrimonio, pero tal vez tú hoy puede ser que tuvieras una esposa, una pareja, o tal vez pudiera ser que no. Pero entonces es ahí donde hay que pedirle al Señor, ¿quién es esa persona que nos va a acompañar en este proceso? Porque esa persona es quien también te va a ayudar a buscar al Señor. Y si hoy no tienes esa persona, sin duda, pídesela, porque es ahí donde Dios nos va a mostrar. Porque si vamos solos en medio de, así como dice la palabra, en medio de estos lobos, pues es más complicado. Que aún así no iríamos solos, porque la presencia del Espíritu Santo iría con nosotros. Pero por algo siempre se mandaba de dos en dos a predicar la palabra. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. Dice, no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quedándose en un lugar, coman y beban lo que les den.
No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir un salario. Entonces vean esto, nos está diciendo que tú y yo, que hoy estamos siendo enseñados por la palabra de Dios, también tenemos que compartirla. De hecho, el miércoles pasado hablamos de eso, de que Dios nos estaba llamando a ser eh, eh, embajadores de la palabra de Dios, embajadores de las escrituras. Pero aquí nos dice que cuando nosotros decidamos hacerlo, tenemos que hacerlo sin importar, y esto fue también palabra de lo que nos dio el año pasado, que lo que nos dio el estudio la semana pasada, que decía que no importa tu condición, si podrías hoy decir es que yo hoy tengo una enfermedad o me siento mal para compartir la palabra, que no importa si tú dices es que hoy económicamente estoy quebrado, ni siquiera tengo para pagar algo que pagar o tengo una deuda que me está sobrepasando o necesito estas cosas para vivir y si no, no avanzo, porque vean, el camino del Señor es en espíritu. Y en espíritu no necesitamos nada más que solo declararlo con nuestra boca y solo ir a la fuente que es la palabra de Dios. Entonces ahí Dios nos está diciendo, primero, busquen la paz, porque dice, cuando entren a una casa, digan, la paz de Dios sea en esta casa. Pero no solo está hablando de cuando nosotros vamos a una casa y en esa casa nosotros vamos a hablar de Dios, sino estamos hablando desde tu propia casa. Y cuando hablo de tu propia casa, estoy hablando de tu cuerpo, porque el templo de Dios es este cuerpo que habita el Espíritu Santo dentro de este cuerpo. Pero cuando nosotros dentro de este cuerpo estamos en aflicción, esta casa, que es este cuerpo, también entra en preocupación, en miedo, en muchas cosas. Pero aquí es donde nosotros mismos, a través de invocar a la presencia del Espíritu Santo, nosotros mismos decir en nuestra propia casa, en nuestro propio cuerpo, en nuestro ser, la paz de Dios sea con nosotros, contigo y conmigo. Y ahí es donde tú y yo vamos a poder recibir esas bendiciones de Dios de una manera diferente. Ahora, otra casa que tenemos es nuestro propio hogar. Es la casa donde vives con tu familia, con tus hijos, con tu hermana, con quien te toque vivir. Y ahí es donde Dios nos está diciendo, hijos, hijas, necesito que en esos espacios haya paz. Entonces, es ahí donde tú te levantas en las mañanas y dices, la paz de Dios sea sobre esta casa. Que sin importar lo que arriba vimos, la aflicción que haya en la familia o la situación que haya, pedirle a Dios que se derrame su paz y su amor. Y sin duda, desde ahí, Dios nos está enseñando que el llevar la palabra de Dios no solo es llevarla al hermano que no conoce de ella, sino es llevarla primeramente desde tus hijos, mis hijos, y aquellos que tal vez no conocen tanto de la palabra de Dios. Pero empezando desde lo más profundo. Y eso empieza contigo. Eso empieza conmigo. Si yo cada día sigo buscando al Señor, sigo leyendo de su palabra, sigo conociéndolo, es ahí donde yo voy a poder encontrar la paz. Y sabiendo que si yo no encuentro esa paz, es porque no estoy habitando donde habita el Espíritu Santo. Y eso es en comunión con Él. Entonces, hoy Dios nos está dando una palabra muy importante, que cuidemos la paz en nuestra vida y que no necesitamos de ciertas condiciones, ni económicas, ni de salud, ni de alguna otra, para seguir a Cristo. Y que Él nos va a sostener y que estoy seguro que ahí Dios va a permitir. Ahora, ¿qué pasa si de pronto llegan a tu casa personas? O si ahora sí, vas a otra casa. Vas a la casa de tus papás, vas a la casa de tus hermanos, vas a la casa de un amigo o de un vecino. Ahí dice que tú eres hacedor de paz. Y vas a ir a decir dentro de ti, si es que no lo puedes declarar, porque tal vez tu vecino, tu hermano, quien sea, tiene una aflicción, pero tal vez no le escucha, no le gusta tanto que le hables de Dios, o no lo sé. Pero internamente tuyo, tú vas a decir en tu mente, la paz de Dios se vea sobre esta casa. Y le vas a pedir a Dios que te use para hacer una bendición dentro de esa casa. Y donde no haya contienda, donde no haya disensión, donde no haya pleitos, donde no haya conflicto. Entonces,
ahí es donde nos hacemos agentes de cambio, embajadores de la palabra de Dios. Porque lo vimos la semana pasada. ¿De qué importa, o más bien, de qué nos vale sabernos todas las escrituras? O sea, saber el versículo Lucas 10 dice, versículo 1, 2, 3, 4, 5 y repetirlo perfectamente. Si a la hora de llevarlo a la acción, cuando estamos con nuestra propia familia o entramos a una casa que es de un familiar, no estamos haciendo esto. Entonces, realmente el demostrar la palabra de Dios es en hechos. Y ahí es donde cada uno de nosotros, Dios nos está ministrando a ti y a mí para que podamos llegar ahí. Porque si nosotros podemos lograr que nuestro cuerpo, que nuestro hogar, que las personas que nos rodean, nosotros ser esos agentes de cambio para provocar paz, en lugar de provocar preocupación, estrés o contienda, es ahí donde Dios nos va a usar. Pero vean, también va a pasar que de pronto tú quieras llevar paz en medio de tu propio, en medio de tu propio, en medio de tu propia casa. Y aún en medio de tu propia casa, pudiera haber hasta pruebas donde de pronto en esas pruebas hubiera situaciones donde en la familia hay conflicto. Entonces, es ahí donde de hecho en la palabra ya nos ha dicho la palabra de Dios que no nos sirve de nada meternos en el enojo y luchar contra las personas que no van a entender que luchando y peleando y conflictuándonos no es la manera de luchar esas batallas. A lo que nos lleva la palabra de Dios es a que cada uno de nosotros seamos prudentes y que no entremos en eso. Entonces, muchos van a decir, Fer, pero si la persona me empieza a criticar, si la persona me empieza hasta difamar, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que está diciendo cosas que no son verdad. ¿Cómo me voy a dejar? O sea, ¿cómo va a ser posible que yo me deje en eso? ¿Cómo va a ser posible que yo me deje en eso? Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que saber que el juez y el único que tiene la justicia verdadera es nuestro Dios. Y que a partir de esa bendición que Dios derrama en cada uno de nosotros, podemos nosotros descansar, que aún en medio de una injusticia, aún en medio de una situación donde no hay acuerdos, donde se están viendo las cosas de una manera diferente, tú y yo tengamos la confianza de que Dios va a acomodar y va a mostrar la verdad. Y quiero que recuerden esto, también la palabra nos lleva, recordemos esto, también la palabra nos lleva a tener humildad. Y esa humildad nos lleva también a saber que no siempre vamos a tener todas las respuestas y que muchas veces seguramente nos vamos a equivocar y que muchas veces aparentemente nuestra verdad y nuestra razón tal vez no es la razón y la verdad de Dios. Entonces por eso tenemos que ser capaces y humildes de poder reconocer qué es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y eso requiere humildad, porque tú renunciar a tener la razón y a defender tu verdad, que podría ser una verdad que Dios respalde, si eso te lleva a perder la paz, entonces tengamos cuidado, porque eso no es lo que nuestro Dios nos lleva a hacer, sino nuestro Dios nos lleva a ser hacedores principalmente de paz. Y aclaro esto, también eso no significa que si hoy tú estuvieras en una situación de peligro, donde tal vez alguien quiere ir a golpear a tu hijo y tú digas, es que Dios va a hacer la obra y yo no tengo que hacer nada. Pues recuerden esto, por eso Dios nos da un Espíritu Santo de prudencia. Va a haber momentos donde tú tengas que ir y defenderlo y poner un alto y dar la cara, no lo sé. Pero el Espíritu Santo te va a dar ese discernimiento. Te va a decir cuándo actúes y cuándo prudentemente vas a poner un alto. Pero tal vez hay que tener carácter. Pero ahí es donde Dios va a trabajar en ti y en mí. Y entonces dice la palabra que cuando nosotros vamos a esos lugares o en nuestra propia casa, y nosotros mantenemos esa paz.
Entonces dice que nosotros podemos, la paz regresa a nosotros si nosotros no la perdemos. Porque en el momento que tú cedes la paz y entras en el conflicto, es ahí donde empezamos a claudicar y cuando nos damos cuenta, nuestra casa ya está llena de conflicto. Nuestra casa ya está llena de contienda. Nuestra casa ya está llena de falta de fe o de miedo, de preocupación. Entonces aquí es donde nos recuerda el Señor que mantengamos la paz, ¿sí? Y de ahí la bendición, por eso dice, después dice, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. O sea, ¿qué quiere decir? Que si después tu familia y todo está en paz, la bendición va a seguir. Pero si no, la bendición regresa a ti. Y ahí es donde tú y yo, en el momento que esté ese conflicto, tal vez hasta con tu esposa o con tu esposo o con alguien más, pero ahí es donde Dios permite que después tú tengas esa comunión con Él. Por eso nosotros, tú y yo que hoy estamos aquí, que vamos al frente y vamos a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacerlo primero si la otra persona es la que se está equivocando? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué yo me tengo que humillar si yo lo estoy haciendo bien? Y podría ser que sí, pero recuerden, por eso la palabra de Dios no es para todos. Más bien, la palabra de Dios es para todos, pero no todos están listos para entenderla y ejecutarla. Es un proceso. Tú y yo estamos en el proceso. Tal vez nos falta muchísimo, pero al menos estamos aquí buscando aprender y buscando llevar esto en acción. Entonces dice versículo 7, no cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, por los que trabajan merecen recibir su salario. Esta parte es muy interesante. Nos llama, y vean, yo me voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a discernir y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, aquí te dice, no cambies de una casa a otra. O sea, esto quiere decir que no busquemos estar buscando ser esos agentes de paz. Por eso la palabra, si se dan cuenta, nos está llevando a que primero empecemos por nuestra casa, empecemos por nosotros mismos y que busquemos también el hecho de mantenernos sobre una misma línea. ¿Y qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, si algunos decimos, es que yo quiero ir a ayudar a mi hermano, a mi vecina, pero yo ni siquiera soy alguien que provoca que en su casa sus hijos y mis hijos estén estudiando la palabra de Dios. Entonces ahí Dios dice, primero empieza en tu casa. Está fuerte, ¿no? Porque podemos decir, al menos yo me identifico con esta palabra que Dios ahorita me está diciendo. Yo podría decir, es que mira, yo todos los miércoles estamos compartiendo la palabra y la estoy llevando. Pero la palabra dice, empieza primero en tu casa. Empieza en ti. Empieza contigo. Pero después extiéndelo en donde tú estás. Y entonces ahí es donde va a empezar a surgir. Pero ahora viene la otra parte, ¿no? Decir, entonces si yo todavía no lo logro hacer en mi casa, ¿no puedo compartir a alguien más? Claro que no, tú puedes compartir. Pero la idea es que el principal ministerio que tenemos tú y yo aquí es nuestro hogar. Es nuestro hogar, es nuestro matrimonio, son nuestros hijos. Y si se permiten, tal vez tus padres o tus hermanos, mis hermanos, mis padres, si ellos se permiten, poderles compartir. Pero si no, como dice la palabra, compartir, pero si yo ya veo que entro en contienda, me paro y busco estar en paz, sabiendo que Dios está haciendo la obra. Y recuerden esto, no significa que ya tú jamás vas a compartir la palabra de Dios a esas personas que tal vez entraste y te cerraron la puerta. Porque recuerden, el Espíritu de Dios es tan increíble que va trabajando a las personas de maneras diferentes, incluyéndome tú y yo. Y cuando llega el momento
Tal vez tú tienes la oportunidad de volverla a compartir. No te quedes con la imagen de lo que pasó en el pasado, porque tal vez tú puedas decir, es que cuando yo le hablé de Dios a mi amiga o cuando le hablé de Dios a mi primo o a mi tío, me cerró la puerta. Entonces, ya él ya no lo voy a compartir jamás. No, hermanos, Dios nos lleva a que si vemos una oportunidad y nos está llevando a, por algo tal vez tienes la relación con esa persona. Tal vez por eso lo ves cada semana y por eso nos lleva aquí la otra cosa de en donde estés habitando, busca a alguien que tú puedas sembrar la palabra de Dios. Y aquí me viene otro lugar donde nosotros habitamos. ¿Y cuál creen que es? Pues sin duda va a ser nuestro trabajo, el lugar donde nosotros estamos laborando. Aquel lugar donde tal vez es un lugar físico o un lugar virtual. Un lugar donde tienes compañeros de trabajo, tal vez de manera virtual o de manera presencial. Donde hay personas que colaboran contigo con un objetivo. Entonces ahí te dice la palabra, trabaja también ahí, edifica también ahí. Y lo mismo, si comparte y si no, igualmente la bendición regresa a ti. Pero si tú sabes que el Espíritu Santo dices, es que me sigue llevando a que yo hable con esa persona y esa persona no está dispuesta a escucharte, ora por la persona. Ora fervientemente por la persona, porque Dios a ti y a mí nos quiere usar para ser de bendición. Y también dice que busquemos ser hospitalarios, que cuando podamos extendamos la mano y que si por lo que hacemos, sea el trabajo que tengamos, estemos abiertos también a recibir el salario por el trabajo que tenemos. Claro, es un salario que tenemos que pedirle a Dios, que sea justo y que sea Dios quien nos está entregando ese salario. Porque tal vez hoy tu trabajo dices, es que mi trabajo no tiene nada que ver con compartir la palabra de Dios. Pero yo les quiero decir, aunque trabajaras en un banco, aunque trabajaras en un supermercado, aunque trabajaras en una tienda o en un negocio o hasta en una tienda virtual, tú puedes hablar de Dios. O tus acciones, tus formas de actuar y tus formas de responder y tus formas de vivir, cuando tus compañeros las ven, así tú también puedes hablar de Dios. Entonces, ahí tienes otro ministerio. Sin duda hay un ministerio ahí grande para ti, para mí. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a hacer eso. Y versículo 8 dice, si entran en un pueblo donde los reciben, coman todo lo que les ofrezca, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora esté cerca de ustedes. Y tal vez hoy tú y yo decimos, ¿y cómo es que nosotros vamos a sanar a los enfermos? ¿Cómo es que tú y yo hoy vamos a dar esa sanidad como tal vez lo hacían los discípulos que imponían las manos y hacían eso? Pero hoy Dios nos dice, con tan solo una oración, con tan solo un testimonio tuyo de tu vida, de lo que Dios te ha sostenido, o con tan solo dones y talentos. Aquellos, ustedes saben que dentro de esta comunidad también hablamos de salud, también hablamos de salud mental, y que de alguna manera tú y yo que estamos aquí al compartir, no de alguna manera más bien, al compartir la palabra de Dios, sin duda estamos ayudando a sanar en el alma. Entonces, tal vez tú y yo recibimos la palabra de Dios de diferentes fuentes. Esta ahora, es una otra fuente más que Dios usa para que te llegue esta palabra. Pero tal vez tienes otros lugares, tu iglesia, otros grupos en los cuales tú perteneces que estudian la palabra de Dios. Entonces, recuerda esto. Y Dios ya nos los decía, comparte, comparte, llévala a otros lados y sé instrumento de bendición. Porque todos los que hemos estado enfermos del alma, Dios es quien sana nuestras heridas. Él es el único que puede sanar todos esos traumas que están afuera. Sí hay educación en salud mental, sí hay educación en salud física, en hábitos, pero lo espiritual es primero. Y el único que puede sanar esa alma es Dios, con su Santo Espíritu. Si nosotros reconocemos que Él es el único, Él nos va a llevar. Entonces, dice, pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. O
sea, nos lleva a que tal vez, y aquí siento esto, yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, que nos ayude a discernir a cada uno de nosotros. Imagínate que tú tienes un socio o quieres emprender algo con alguien más, pero esa persona no conoce de Dios. Y que cuando tú le dices, oye, pues vamos a orar para poner los proyectos en manos de Dios, ¿por qué no nos acercamos a la iglesia? Y tu socio, tu amigo, quien fuera, te dice, no, 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 eso yo no quiero saber. Tú mira, tú y tus cosas religiosas y yo y mis cosas. Pero le te quiero decir, Dios quiere estar en todas las áreas de tu vida. Y si tú no puedes expresar el amor y con libertad toda la bendición de Dios, la pregunta que te quiero decir es, ¿qué haces ahí? ¿O qué hacías ahí? Y seguramente te has dado cuenta que si tal vez estuviste en un negocio, en un grupo donde no se hablaba tanto de Dios, pues yo creo que al final las cosas no terminaron bien. Entonces Dios te quiere mostrar eso para que estés muy claro de dónde te quiere poner Dios y de dónde te quiere sacar. Y aquí dice, el reino de Dios está cerca. Muchos no van a creer que estamos en los últimos días, pero de pronto dice el versículo 12, dice, les aseguro que el juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Bethsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así que el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y a ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo. No descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Vean esto. Creo que la palabra de Dios, bueno, tal vez usé la palabra creo, pero estoy seguro que la palabra de Dios nos está llevando a otro nivel espiritual, donde no es algo así como, ay, es que no debes de ser tan religioso. Mira, no te claves tanto. Mira, Dios es amor y tú tienes que aceptar a todo mundo y tú puedes hacer todo lo que quieras con todo mundo, pero ya cada quien su religión. Hermanos, esto no se trata de religión. Esto se trata de verdad espiritual y de dónde estamos parados. Y de que aquí nos lleva a que si hay alguien que rechaza al Señor, no significa que no le abramos la puerta y no le ayudemos, pero no se trata, y vean esto que Dios me está dando, no se trata de vivir con ellos, no se trata de convivir todos los días y estar en ese conflicto. Se trata de pedirle a Dios que tú estés en ese lugar con Él, en ese hogar seguro, en ese trabajo que Dios te está poniendo. Y tal vez el trabajo que dices es que tengo un buen trabajo, pero ahí nadie quiere hablar de Dios. ¿Cómo es que yo voy a hacerlo? Pero recuerden esto, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé cosas ocultas que tú no conoces. Y tú no sabes si Dios ya tiene preparado un lugar diferente para ti. O tal vez Dios está a punto de cambiar a ese jefe que hace que el entorno o esos directores o esas personas que hacen que el entorno sea diferente y que Dios está orando. Así que mantengamos nuestra confianza en que Dios lo hace, pero mantengamos nuestros ojos, nuestra prudencia, para que entonces nosotros podamos evidenciar que nosotros seguimos a Cristo, que nosotros seguimos a Dios. Y sin duda, hoy Dios nos está poniendo y te está dando a ti y a mí una oportunidad de decirnos, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípula? Y vean, este es algo bien bonito, pero también lleva una gran responsabilidad. Y tal vez no vamos a ser los mejores discípulos, ni jamás nos vamos a parecer tal vez a Pablo, a Pedro, cualquiera de los discípulos. Pero estoy seguro que en la medida que nos esforcemos a ser esos discípulos que Dios quiere hacer en ti y en mí, nuestra vida será una vida de bendición. Ciertas cosas que hemos estado pasando terminarán. Y aún habrá pruebas, pero la diferencia es que nosotros viviremos con ese Espíritu de Dios más fuerte.
Y por eso tal vez algunos hemos pasado por pruebas donde el dinero tal vez hoy está en una situación complicada. O tal vez algunos en pruebas de salud, que de pronto dices, es que la salud no la tengo. O tal vez en pruebas de conflictos, hasta situaciones legales. Solo Dios lo sabe. Pero hoy Dios quiere utilizar esa prueba para que tú puedas declarar un testimonio de victoria. Y Dios dice, yo quiero que me des la victoria a mí. Yo quiero que hables de mí más fuerte y que no estés ahí atrás del telón, que cuando alguien de pronto te abre la puerta, hasta que de pronto ves que tal vez no va a incomodar a nadie, entonces sí hablas de Dios. Dios quiere que hables de Él. Claro, con respeto. Tampoco se trata de pelearnos con los demás, pero se trata de también levantar la voz. Y, y algo que veo, vean cómo está pasando, por eso vemos que son los últimos tiempos. Yo lo vi en el Mundial de Fútbol. Vimos muchas expresiones, pero dentro de esas expresiones yo vi jugadores orando en medio del campo, dándole la gloria a Dios y no clavándose en el juego o en la competición, sino clavándose en algo más importante que era darle la honra a Dios. Y no solo eso, sino que los espectadores pudieran tener un ejemplo de lo que hacía ese jugador. Tal vez tú y yo no somos jugadores de fútbol, pero tal vez Dios nos quiere usar para que alguien nos vea orando, para que no tengamos miedo si alguien nos ve orando, o no sentamos juicio porque si alguien nos ve orando, alguien nos va a criticar, porque entonces, oye, ¿por qué andas orando aquí en el banco? ¿Qué? O sea, eso es en tu iglesia. Hermanos, nosotros no podemos permitir eso, ¿sí? Nosotros tenemos que evidenciar que somos seguidores de Cristo. Y luego dice versículo 17, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y versículo 18 dice, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarnos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, vean qué maravilla. Tal vez tú y yo no nos sentimos capaces de tal vez poder hacer estas obras. Pero recuerda, no se trata de ti, de mí. Se trata de que el Espíritu de Dios, de Jesús mismo, quiere usarte a ti y a mí, tal vez para hacer esto. Tal vez hoy tú y yo no tenemos la capacidad, tal vez tú y yo no tenemos nada que nos pueda decir, es que yo lo puedo hacer. Pero acuérdate, Dios usa al menos indicado para esas labores. Usó a David, que era el menos indicado para vencer a Goliat. Pero hoy Dios quiere usarte a ti y a mí para sobre todo derribar al enemigo de esas serpientes y escorpiones. Y ve lo que voy a decir, que aún viven dentro de ti y que aún viven en tu casa y en mi casa. Te quiere usar a ti para ser ese centinela. Y el centinela es aquel hijo de Dios que usa a Dios para ser el vigilante, para ser el cuidador, para ser el que está ahí delante de la casa, el que está eligiendo Dios de ser un ejemplo. Y no se trata de decir, es que si mi esposa y si mis hijos avanzan, entonces yo avanzo. Esto es con Dios. Tú vas a avanzar. Y entonces Dios te va a dar las herramientas, pero ya te las está dando con esta palabra, te está dando la oración, te está dando la alabanza, te está dando la comunicación con Él. Y aquí lo dice claramente, si tú lo dices en mi nombre, y todos hoy vamos a estar una y otra vez orando para decir, en mi casa y en tu casa, la paz de Dios vive. Y en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos toda contienda, toda situación de preocupación, todo miedo, todas actitudes, tradiciones y cosas que no honren a nuestro Dios. Te pedimos, Padre, que en tu nombre hagas salir a todos esos espíritus inmundos que tal vez no podemos ver, pero tú sí lo sabes. Ayúdanos a tener esa conciencia para que salgan de nuestra casa, pero también que salgan de esos espacios donde nosotros caminamos.
que tu presencia, tu Espíritu Santo esté sobre nosotros. Yo te pido, Padre, que a través de toda esta palabra que hoy nos has dado, sea de revelación para cada uno de los que estamos aquí. Y que tal vez si tú es la primera vez que estás aquí y no tienes ni idea por qué estás escuchando esto, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y que tal vez Dios sabe que no has tenido paz, que has vivido en contienda. Pero Dios te dice, síguenos. Sigue la palabra de Dios, síguelo a Él, porque Él va al frente. Pero todos nosotros que estamos aquí reunidos, que representamos ese pueblo de Dios, sigan con nosotros, porque nosotros nos estamos esforzando para seguirlo a Él. Entonces, esa es la gran bendición, que no se trata tanto de nosotros aplastar lo maligno, sino se trata de sostenernos en lo bueno, sostenernos en lo verdadero, sostenernos en Cristo. Y ahí tendremos el gran galardón que aquí es donde nos dice, alégrense, porque tu nombre y mi nombre estará puesto y escrito en los cielos. Y que el cielo no solo es un lugar como que decir es que cuando me muera, es un lugar que aún aquí en la tierra, Cristo nos hace vivirlo. Pero necesitamos prepararnos para vivirlo. Y sin duda, sé que esa es la palabra de Dios que quiere darnos. Y me voy a regresar aquí para recordarla una y otra vez. Dice, la paz de Dios sea sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu trabajo, sobre tu vida, sin importar dinero, condiciones y lo que sea. Lo vuelvo a repetir porque Dios quiere que lo entendamos. Que lo entendamos y cuando Dios repite una y otra vez es porque hay algo que tenemos que comprender. Así que hermanos, esa es la palabra que hoy Dios nos está dando. Que cada uno meditemos en dónde está nuestra fe, meditemos cómo estamos ejecutando la palabra de Dios y meditemos también cómo estamos dirigiendo nuestras casas. ¿Nuestros hijos conocen de la palabra? ¿Nuestros hijos están siendo instruidos? Pero tal vez tú digas, es que yo respeto las ideas de mis hijos, pero si fueras, si fuéramos tú y yo, te aseguro que si vemos lo que Dios ve, urge. No es importante, urge que nuestros hijos y a nuestro alrededor conozcan la palabra de Dios. Porque dice que los días son malos. Este mundo no es un mundo positivo. Si no lo tenemos a Él, por eso aquí que nos dijo, ustedes van a estar entre lobos, van a pisar serpientes, pero tenemos un lugar seguro, que es en Él. Entonces, hoy yo te digo, tal vez no es de imponerle a tu hijo la Biblia y decirle, es que la tienes que leer, sino es a través del ejemplo, a través de las acciones, de que te vean leyendo, que te vean orando, y que de pronto tú provoques decir, ¿por qué no vamos un día a la iglesia? ¿O por qué no hacemos algo diferente? Y tal vez tú digas, es que yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Vuelvo a lo mismo que nos dice, pídaselo al Señor. Si necesitas sabiduría, pídaselo al Señor, porque Él se lo dará en abundancia. Pues pídele al Señor cómo sabiamente tú puedes invitar a tus hijos para que este camino empiece. Y de verdad, la oración es muy poderosa. Yo les puedo testificar de nuestra hija mayor, que ella la veíamos lejísimos de Dios. Realmente era muy complicado. Y mi esposa y yo nos arrodillamos y nos arrodillamos fuertemente a orar y pedirle a Dios que la acercara a sus caminos. Que si Él podría entregarle un esposo, vean, un esposo. Nosotros hablábamos desde un esposo desde ahí. Que amara a Dios y que fuera un ejemplo para ella. ¿Y qué creen? Unos meses después, Dios respondió. Y nuestra hija se enamoró de un hijo de Dios, un hombre que hoy se va a casar con ella. Y ese hombre sirve a Dios como nunca. De hecho, para mí ese hombre es un ejemplo. Ese joven se llama Daniel. Y ese joven desde niño sirve a Dios. Pero no lo hace, yo lo veo, no lo hace porque sus papás se lo instruyeron, sino lo hace porque verdaderamente comprendió lo que es de servirle a Dios. Y eso de verdad es invaluable, que tener esa bendición de que Dios cuide de nuestros hijos depende de nosotros como padres. Y aunque en el momento digamos, es que
no, es que ellos tienen que seguir su camino y tomar sus decisiones. Lo hemos visto muchísimas veces, en donde no está Dios, y lo voy a hacer más específico. Donde no está la palabra de Dios, que es esto que estamos estudiando, la aflicción es inminente, pero inminente y más fuerte, porque van a estar en medio de serpientes y de escorpiones. Por eso es que los matrimonios se destruyen, porque no está la presencia de Dios. Y no es que las personas sean malas de per se, sino es que el conocimiento que tienen está entenebrecido. Y eso lo dice la palabra. Entonces aquí es muy claro. La palabra nos está hablando de que vayamos a sembrar esto a nuestras casas. Así que, hermanos, que Dios los bendiga muchísimo, que esta palabra sé que viene del Espíritu de Dios para que sigamos trabajando y que sigamos constantes. Y tal vez algunos me digan, Fer, pero yo tengo una prueba económica. ¿Qué más me puedes decir? Fer, es que yo estoy enfermo o me siento mal el día de hoy. Dice la palabra que si nosotros nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios, él se encarga de lo demás. Dios se encarga. Confía. Tú enfócate en esto, en mantener la paz, en ser un hacedor de la palabra de Dios, en compartir la palabra. Y Dios se encarga. Claro, nos toca hacer nuestra parte. Buscar las oportunidades, buscar estar mejor a través de la salud, si es que tuvieras una situación de salud. Pero aquí está la clave. Estar en su casa, en la paz de Dios. Y aquí algo que ya aquí a punto de terminar, también nos lleva a ir a la casa de Dios. Y la casa de Dios, y ya nos venía hablando la palabra de Dios hace unas semanas, necesitamos congregarnos. Sé que esto puede ser incómodo para algunos de nosotros que dicen, es que yo lo hago a mi manera, pero quiero decirles, las maneras personales siempre van a fallar. Por eso pidamos a Dios fuertemente, Dios, ¿en qué lugar, en qué iglesia me quieres llevar? ¿Con qué pastor o con qué padre o con qué sacerdote me quieres instruir? Y estoy seguro que el Espíritu Santo te va a llevar. Pero también tú tienes que buscarlo. Lo tienes que buscar al orar fervientemente. Y ahí es donde llegará la respuesta. Así que hermanos, que Dios los bendiga, que pasen un extraordinario día miércoles. Y pues bueno, aquí estamos todos. Estoy seguro que la palabra de Dios pues fue contundente. Y miren, qué increíble que somos 12. Que somos 12. 12 eran los discípulos. No sé por qué hoy nos tocó estar a nosotros, pero sin duda, este mensaje es algo que en mí yo lo agradezco a Dios porque está llegando directamente. Y es una bendición poder compartir la palabra de Dios y que esta palabra, vamos a orar todos, aquí yo los invito a nosotros que quedamos estos 12, vamos a orar para que esta palabra llegue a más personas, para que esta palabra, aquellos que Dios quiere usar, pongamos nuestros ojos, cerramos nuestros ojos y pidamos con fe. Dios Padre, te pedimos que hagas que esta comunidad crezca, Padre, que más sean los que estén trabajando junto con nosotros en esta comunidad de Minutos con Dios. Tú la has puesto, Padre, para servirte. Tal vez ahorita estamos en medio de vacaciones, en medio de otras cosas que parecen más importantes, pero tú, Padre, estás sembrando a los discípulos que quieres que llevemos tu palabra. Tú nos escogiste a nosotros y también a los que están en grabación, algunos de ellos, que quieres que trabajen directamente también en este ministerio, que aunque es virtual, es una casa. Es un grupo que tú has puesto, que tú creaste. Así que, Padre, te pedimos para que más personas lo escuchen y que tu palabra llegue a esas personas para que ese corazón que haga cambios, se haga que haya un diferente pensamiento, que haya una diferente acción. Pero sobre todas las cosas, yo te pido, Padre, que uses a cada uno de los que estamos aquí para ser de bendición y demostrar lo que Dios quiere en nuestras vidas a los otros, lo que Dios quiere en la vida de los otros a través de nosotros, y que nos hagas tener esa fuerza y esa perseverancia para poder seguir alimentándonos de tu palabra y para poder crecer en tus caminos. Así que, mi Dios, despídenos en paz. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues qué bendición. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Le damos un aplauso, aquí estoy sosteniendo. Y la verdad es que yo le doy tanta gracias a Dios porque yo decía, Dios, ¿qué palabras nos vas a dar hoy? Y vean a dónde nos llevó. O sea, ni mandada a hacer es exacta, pero ahí son cosas incómodas, definitivamente. En el proceso de cambio hay incomodidad,
Y el tema de los hijos, se dan cuenta, es un tema que podemos decir, no, no, es que yo no quiero tocar a mis hijos, ellos están en sus ideas. Pero acuérdense, desde la oración. Y gracias a Dios, tal vez algunos de ustedes ya, sus hijos están en esto. Pero ahí es donde, acuérdense, el otro hogar que podemos tener, el trabajo. El trabajo. Que tal vez ahí no podemos controlar todas las variables, pero tú y yo podemos ser un reflejo de lo que Dios quiere hacer. Entonces, pues, gracias por estar aquí. Pues por ahí les estaremos compartiendo la grabación. Y como siempre, les pedimos que en el grupo de Minutos con Dios, si algo hoy recibieron o están, o si necesitan también una oración, que acuérdense, sentirnos mal y todas las situaciones no está mal. De hecho, es bueno expresarlas, pero de ahí hay que mantenernos en buscar la paz de Dios. Sobre todas las cosas, créanme, no hay nada mejor que estar ahí. Y aunque en momentos nos sintamos así oprimidos, aunque tengamos días que digamos, es que tengo algo que cumplir en 2 semanas o en una semana, Dios nos va a levantar. ¿Sale? Entonces, bendiciones, que pasen excelente fin de semana. Bueno, semana y fin de semana. Y nos vemos pronto la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Edson. Gracias, Robert. Bendiciones. Bye, bye. Gracias. Gracias. Ahí. Así estoy.